En el verano de 1945, mientras las ruinas humeantes de Berlín marcaban el final de la Alemania nazi, el mundo observaba con mezcla de horror y fascinación la demostración más devastadora de poder que la humanidad jamás había concebido: la detonación de 2 bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. En Washington y Los Álamos, los científicos y políticos estadounidenses celebraban no solo el fin de la Segunda Guerra Mundial, sino también la consolidación de Estados Unidos como la única potencia nuclear del planeta, una ventaja tecnológica y estratégica que creían duraría décadas. Sin embargo, lo que los líderes estadounidenses no sabían era que cada plano técnico, cada cálculo de masa crítica, cada detalle sobre el proceso de separación del uranio 235 y cada especificación sobre el dispositivo de plutonio lanzado sobre Nagasaki ya había sido meticulosamente copiado, empaquetado y enviado a Moscú por una red de espías soviéticos que había infiltrado el corazón mismo del Proyecto Manhattan. Esta traición masiva, la mayor brecha de seguridad en la historia de Estados Unidos, no solo aceleró el programa atómico soviético en años, sino que transformó por completo el equilibrio de poder global, lanzando al mundo hacia la carrera armamentística nuclear y la tensión permanente de la Guerra Fría. La historia del programa atómico soviético es en su esencia una narrativa de espionaje audaz, determinación científica bajo presión política extrema y la transformación de un país devastado por la guerra en una superpotencia nuclear capaz de desafiar la hegemonía estadounidense. Pero también es una historia de costos humanos inimaginables, de ciudades secretas borradas de los mapas, de poblaciones enteras expuestas deliberadamente a la radiación y de un legado ambiental que sigue cobrando vidas décadas después del colapso de la Unión Soviética. Para comprender cómo los soviéticos lograron lo que parecía imposible, desarrollar su propia bomba atómica en apenas 4 años, cuando los expertos occidentales estimaban que les tomaría al menos una década, debemos adentrarnos en los pasillos del poder del Kremlin, en los laboratorios secretos de Arsamas 16, en los testimonios de los espías que arriesgaron sus vidas por el comunismo y en las comunidades kazajas que nunca fueron advertidas de que se habían convertido en conejillos de indias de un experimento radioactivo masivo. El origen del programa atómico soviético no puede entenderse sin reconocer el contexto ideológico y geopolítico de la época. Un mundo dividido por sistemas económicos y visiones políticas irreconciliables que habían convertido a antiguos aliados en adversarios potenciales incluso antes de que terminara la guerra contra el Eje. Desde principios de los años 40, los servicios de inteligencia soviéticos, particularmente el NKVD, bajo el liderazgo de Lavrenti Beria, habían comenzado a recibir informes fragmentarios sobre un ambicioso proyecto científico en Estados Unidos y Gran Bretaña destinado a desarrollar un arma de poder destructivo sin precedentes. Inicialmente, Joseph Stalin mostró escepticismo ante estos informes, priorizando los esfuerzos militares convencionales en el frente oriental, donde millones de soldados soviéticos luchaban por cada centímetro de territorio contra la Wehrmacht alemana. Sin embargo, para 1942, el volumen y la especificidad de la información de inteligencia sobre el proyecto atómico aliado se habían vuelto imposibles de ignorar, con detalles técnicos sobre cálculos de masa crítica, métodos de difusión gaseosa para enriquecer uranio y la escala industrial del esfuerzo estadounidense. Fue entonces cuando Stalin, después de reprender a prominentes académicos soviéticos por su falta de atención a este problema que le había sido señalado por un joven oficial desde el frente, autorizó formalmente el lanzamiento de un programa atómico soviético de escala modesta en diciembre de 1942. La organización del programa atómico soviético reflejaba la naturaleza totalitaria del Estado estalinista, con una estructura de mando que fusionaba control político absoluto con excelencia científica bajo vigilancia constante. Lavrenti Beria, el temido jefe del NKVD conocido por su brutalidad y eficiencia despiadada, fue designado personalmente por Stalin como supervisor general del proyecto,
otorgándole poderes prácticamente ilimitados para requisar recursos, movilizar personal científico y técnico, y eliminar cualquier obstáculo burocrático que pudiera retrasar el desarrollo de la bomba. Bajo Beria operaba Igor Kurchatov, un brillante físico nuclear que fue nombrado director científico del programa atómico y cuyo nombre eventualmente se convertiría en sinónimo del esfuerzo nuclear soviético. Kurchatov, junto con su estrecho colaborador Yuri Khariton, tenía la responsabilidad monumental de traducir los datos de inteligencia robados, las teorías físicas abstractas y los limitados recursos industriales de una Unión Soviética devastada por la guerra en un dispositivo nuclear funcional. Stalin había dado instrucciones específicas de que los físicos debían ser eximidos de las interminables sesiones de educación política que consumían el tiempo de otros ciudadanos soviéticos, declarando pragmáticamente que los científicos debían dedicar todo su tiempo a su trabajo profesional. Sin embargo, esta libertad relativa venía acompañada de una presión inmensa y la amenaza implícita pero muy real de consecuencias severas en caso de fracaso, una realidad que no pasaba desapercibida para ninguno de los científicos involucrados. La red de espionaje soviético que penetró el proyecto Manhattan representa uno de los logros más extraordinarios de inteligencia del siglo XX, una operación que reclutó a científicos, técnicos y simpatizantes ideológicos en posiciones de confianza crítica dentro del programa atómico aliado. A diferencia de los intentos alemanes y japoneses de infiltrar el proyecto estadounidense, que fueron rápidamente detectados y neutralizados, los espías soviéticos operaron durante años sin ser descubiertos, enviando un flujo constante de información clasificada a Moscú. El arquitecto de esta red de espionaje fue Leonid Kvasnikov, un oficial de inteligencia soviético que coordinaba meticulosamente las operaciones desde el consulado soviético en Nueva York, manteniendo contacto con múltiples agentes que operaban independientemente para maximizar la seguridad operacional. Los espías más valiosos eran aquellos que no solo tenían acceso a información clasificada de alto nivel, sino que también poseían la formación científica necesaria para comprender e interpretar lo que estaban robando, permitiéndoles seleccionar los datos más relevantes y explicar conceptos técnicos complejos a sus manejadores soviéticos. Entre 1943 y 1945 se estima que Moscú recibió aproximadamente 3.000 páginas de documentos técnicos detallados sobre el proyecto Manhattan, y algunos informes sugieren que después de la guerra, los científicos soviéticos tenían acceso a más de 10.000 páginas de informes de inteligencia sobre el programa atómico estadounidense. El espía más devastadoramente efectivo fue Klaus Fuchs, un físico teórico alemán refugiado que había huido del nazismo a Gran Bretaña y posteriormente fue integrado al equipo británico que colaboraba con el proyecto Manhattan en Los Álamos. Fuchs era un comunista convencido que creía genuinamente que el conocimiento sobre armas atómicas no debía ser monopolizado por una sola potencia, una convicción ideológica que lo llevó a traicionar sistemáticamente la confianza de sus colegas y adoptores angloamericanos. Durante su tiempo en Los Álamos, Fuchs tuvo acceso a prácticamente todos los aspectos críticos del diseño de la bomba atómica, desde los principios de implosión del dispositivo de plutonio hasta los cálculos de rendimiento y las especificaciones técnicas del diseño Fatman, que eventualmente fue lanzado sobre Nagasaki. Su contacto principal era Harry Gold, quien servía como correo para varios espías en Los Álamos y se reunía periódicamente con Fuchs en ubicaciones cuidadosamente seleccionadas para recibir documentos y discutir detalles técnicos. En Londres, Fuchs estableció un elaborado sistema de señales para coordinar encuentros con sus manejadores del KGB, marcando la página 10 de una revista y arrojándola en un jardín específico para solicitar una reunión, a lo cual los soviéticos respondían con una marca de tiza en un poste de luz local. Más allá de proporcionar detalles sobre la bomba atómica, Fuchs también pasó información crítica sobre el diseño de la bomba de hidrógeno a la Unión Soviética, un regalo que algunos expertos estiman aceleró el desarrollo de armas termonucleares soviéticas
en 1 o 2 años. Otro espía crucial fue Theodore Hall, un físico extremadamente joven que había trabajado específicamente en el desarrollo de la bomba de plutonio que Estados Unidos lanzó sobre Japón. Hall proporcionó a los soviéticos las especificaciones completas del dispositivo detonado en Nagasaki, ofreciendo a los científicos soviéticos una visión de primera mano de la configuración de un arma atómica exitosa construida por el Proyecto Manhattan. David Greenglass, un maquinista del ejército destinado en Los Álamos, también proporcionó información valiosa sobre componentes mecánicos y procesos de fabricación, aunque su nivel de comprensión científica era considerablemente menor que el de Fuchs o Hall. La confesión de Fuchs tras su arresto en enero de 1950 desencadenó una cascada de investigaciones que eventualmente llevaron a la identificación de Harry Gold, David Greenglass y finalmente Julius y Ethel Rosenberg, quienes fueron ejecutados por espionaje, en un caso que permanece controvertido hasta el día de hoy. Curiosamente, los archivos soviéticos desclasificados después del colapso de la Unión Soviética confirmaron definitivamente que Robert Oppenheimer, el director científico del Proyecto Manhattan, nunca fue un espía soviético, a pesar de las sospechas y acusaciones que lo persiguieron durante la era McCarthy, y que los líderes de inteligencia de Stalin expresaron frustración por su fracaso en reclutar a Oppenheimer. El descubrimiento del espionaje soviético en el Proyecto Manhattan eventualmente llegó a través del Proyecto Venona, un programa ultrasecreto de contrainteligencia del Servicio de Inteligencia de Señales del Ejército de Estados Unidos que operó entre 1943 y 1980. Los criptoanalistas del CIS lograron obtener y descifrar casi 3.000 mensajes enviados a través de las agencias de inteligencia de la Unión Soviética, incluyendo el NKVD, el KGB y el GRU, con la mayoría de los mensajes descifrados correspondientes al periodo crítico entre 1942 y 1945. Sin embargo, el proceso de descifrado fue extremadamente lento y laborioso, lo que significó que para cuando Estados Unidos identificó la magnitud de la infiltración soviética, el daño ya estaba hecho y la Unión Soviética ya había detonado su primera bomba atómica. Los descifradores de Venona fueron los que provocaron el arresto de Klaus Fuchs en 1950, cuya confesión subsecuente abrió las compuertas a una serie de arrestos que expusieron la red de espionaje soviético, aunque llegó demasiado tarde para prevenir el éxito del programa atómico soviético. Con la inteligencia robada del Proyecto Manhattan fluyendo a Moscú, los científicos soviéticos, bajo la dirección de Kurchatov y Khariton, iniciaron el proceso monumental de traducir teoría y especificaciones en hardware real. En 1946, Julie Khariton redactó los términos de referencia para el desarrollo de una bomba atómica que estructuralmente se asemejaría al diseño estadounidense Fat Man, una decisión estratégica que reflejaba tanto la confianza en la inteligencia robada como la urgencia política de producir un dispositivo funcional lo más rápidamente posible. La instalación principal para el diseño y ensamblaje de armas nucleares fue establecida en lo que se convertiría en la ciudad secreta de Sarov, ubicada 400 kilómetros al sureste de Moscú, inicialmente conocida como Instalación o KB-11 en documentos internos y posteriormente designada como Arsamas 16, un nombre que deliberadamente evocaba la comparación con Los Álamos. Durante más de 45 años, Sarov desapareció completamente de los mapas soviéticos. Una ciudad fantasma poblada por miles de científicos, ingenieros y trabajadores que vivían, trabajaban y criaban familias detrás de alambre de púas sin nunca necesitar salir al mundo exterior. La zona cerrada de Arsamas 16 ocupaba 200 kilómetros cuadrados y albergaba no solo laboratorios de investigación y facilidades de ensamblaje, sino también la fábrica Avangard Electromecánica, que producía ojivas nucleares. Los residentes de estas ciudades cerradas tenían acceso a suministros y servicios superiores a los disponibles para el ciudadano soviético promedio, una compensación por su aislamiento y el secreto absoluto que debían mantener sobre su trabajo.
El desafío de producir material fisible representaba quizás el obstáculo más formidable para el programa nuclear soviético, requiriendo no solo conocimiento científico avanzado, sino también capacidad industrial masiva en un país cuya infraestructura había sido devastada por la guerra. La producción de plutonio, el material elegido para la primera bomba soviética, siguiendo el diseño exitoso de Nagasaki, requería reactores nucleares especializados y complejas instalaciones de procesamiento químico radiológico. El primer reactor de producción de plutonio se hizo operacional en el complejo industrial de Chelyabinsk 40, posteriormente conocido como Osersk o Chelyabinsk 65, una instalación que se convertiría en la más grande e importante facilidad nuclear de Rusia, responsable del procesamiento y reciclaje de material nuclear. El plutonio producido en Chelyabinsk 40 era entonces transportado bajo extremas medidas de seguridad a Arzamas 16 para el ensamblaje final de las armas. Otra facilidad crítica fue establecida en Krasnoyarsk 26, actualmente conocida como Shelesnogorsk, que comenzó a producir plutonio para armas en 1950. Una característica distintiva del complejo de producción de plutonio en Krasnoyarsk 26 era que la planta del reactor, la planta radioquímica, los laboratorios y las instalaciones de almacenamiento estaban ubicados 200 a 250 metros bajo tierra, en un sistema multinivel de túneles subterráneos dentro de una montaña, una precaución que reflejaba tanto preocupaciones de seguridad como el deseo de proteger las instalaciones de posibles ataques aéreos. El diseño del RDS-1, el nombre en código de la primera bomba atómica soviética, fue desarrollado en el Instituto Kurchatov, oficialmente conocido en ese momento como Laboratorio número 2, pero designado como oficina o base en documentos internos, comenzando en abril de 1946. El dispositivo era una bomba atómica de plutonio diseñada para ser lanzada desde un avión, con la característica forma de lágrima y una masa de 4.7 toneladas, 1,5 metros de diámetro y 3.3 metros de longitud. La decisión de copiar esencialmente el diseño Fatman estadounidense fue controversial entre algunos científicos soviéticos, quienes habían estado desarrollando sus propios conceptos para una bomba de uranio, pero Kurchatov y Khariton fueron instruidos por Beria de dejar de lado sus propios diseños y embarcarse en un esfuerzo total para reproducir el dispositivo de plutonio estadounidense, cuyas especificaciones habían sido proporcionadas por los espías. Esta decisión reflejaba la presión política inmensa, desde el Kremlin, para producir un arma nuclear funcional lo más rápidamente posible, minimizando el riesgo de fracaso al seguir un diseño cuyo éxito ya había sido probado en Nagasaki. Antes de la explosión atómica real, la eficiencia de los sistemas y mecanismos de la bomba fue exitosamente probada lanzando el dispositivo desde un avión sin la carga de plutonio, verificando que los componentes convencionales funcionaban correctamente. El 21 de agosto de 1949, un tren especial llegó al sitio de pruebas en Semipalatinsk, en la República Socialista Soviética de Kazajstán, transportando una carga de plutonio y 4 fusibles de neutrones, uno de los cuales sería usado para detonar el producto militar. Semipalatinsk había sido seleccionado como el sitio de pruebas nucleares soviético principal, una vasta extensión de estepa kazaja que sería testigo de cientos de explosiones nucleares durante las siguientes 4 décadas. Mikhail Perbukin servía como presidente de la comisión a cargo de las pruebas del RDS-1, con Igor Kurchatov y Yuli Khariton, responsables del desarrollo del arma, y el jefe de seguridad, Lavrenti Beria, supervisando personalmente la prueba, una indicación de la importancia suprema que el Kremlin otorgaba a este experimento. Bajo instrucciones de Beria, Kurchatov ordenó que la prueba del RDS-1 se realizara el 29 de agosto a las 8 de la mañana hora local. A las 7 de la mañana del 29 de agosto de 1949, el dispositivo RDS-1 fue detonado en el sitio de pruebas de Semipalatinsk, produciendo un rendimiento de 22 kilotones,
confirmando que la Unión Soviética se había convertido en el segundo estado del mundo con armas nucleares. Estados Unidos asignó al dispositivo el nombre en código Joe-1, en referencia a Joseph Stalin, y detectó la prueba a través de monitoreo anticipatorio de lluvia radioactiva atmosférica, una revelación que causó conmoción en Washington y marcó el verdadero comienzo de la carrera armamentística nuclear de la Guerra Fría. La detección estadounidense de la primera prueba nuclear soviética llegó como un shock profundo para los líderes políticos y militares de Estados Unidos, quienes habían operado bajo la suposición de que la Unión Soviética necesitaría al menos una década para desarrollar su propia bomba atómica. El hecho de que los soviéticos hubieran logrado detonar un dispositivo nuclear funcional apenas 4 años después de Hiroshima y Nagasaki, y que el diseño fuera esencialmente una copia del dispositivo estadounidense lanzado sobre Nagasaki, eventualmente llevaría a la comprensión de que el espionaje soviético dentro del proyecto Manhattan había sido mucho más exitoso y devastador de lo que nadie había imaginado. La respuesta estadounidense fue acelerar dramáticamente su propio programa de armas termonucleares, lanzando un esfuerzo urgente para desarrollar la bomba de hidrógeno antes de que los soviéticos pudieran alcanzar paridad en ese dominio también. Simultáneamente, comenzó una intensa investigación de seguridad para identificar cómo los soviéticos habían obtenido acceso a secretos atómicos estadounidenses, un proceso que eventualmente expondría la red de espionaje, pero también desataría la paranoia anticomunista de la era McCarthy. Después del éxito del RDS-1, el programa nuclear soviético se expandió rápidamente, desarrollando una familia completa de diseños de armas nucleares y estableciendo una infraestructura industrial masiva para la producción de material fisible y el ensamblaje de ojivas. 5 armas RDS-1 fueron completadas como serie piloto para marzo de 1950, con la producción en serie del arma comenzando en diciembre de 1951. Sin embargo, los científicos soviéticos no se contentaron con simplemente replicar diseños estadounidenses, y pronto comenzaron a desarrollar sus propios conceptos innovadores, incluyendo armas de fisión potenciada y diseños termonucleares multietapa. El Consejo Técnico Científico de KB-11 aprobó planes para proceder con el diseño de un nuevo tipo de bomba el 24 de diciembre de 1954, con especificaciones técnicas completadas el 3 de febrero de 1955, y el dispositivo fue designado RDS-37. El RDS-37 fue exitosamente probado el 22 de noviembre de 1955 con un rendimiento de 1.6 megatones, un rendimiento casi 100 veces mayor que la primera bomba atómica soviética 6 años antes, demostrando que la Unión Soviética podía competir con Estados Unidos y eventualmente superarlos. La culminación del programa de armas termonucleares soviéticas llegó con el desarrollo y prueba de la Tsar Bomba, el arma nuclear más poderosa jamás detonada por la humanidad. Durante los primeros años de la Guerra Fría, Estados Unidos mantenía una ventaja estratégica sobre la Unión Soviética debido al tamaño y escala de su programa de armas termonucleares, lo que llevó al Consejo de Ministros de la Unión Soviética a comisionar la creación de una bomba termonuclear de 3 etapas. La etapa extra teóricamente duplicaría el rendimiento proyectado de 50 megatones a 100 al introducir una bomba de fisión nuclear adicional activada por la explosión termonuclear. Aunque estos planes, junto con planes para una explosión terrestre, fueron finalmente descartados, debido a preocupaciones sobre posible exposición generalizada a la radiación. El dispositivo fue probado el 30 de octubre de 1961 en el sitio de Novaya Zemlya, en el extremo norte del país, lanzado por paracaídas desde un avión Tu-95IP y detonado de forma autónoma a 4.000 metros sobre el cabo Sukhoi-Nos de la isla Severny, a 15 kilómetros de la bahía Mityushika, para limitar la cantidad de lluvia radioactiva. El uranio-238 en el Tamper fue reemplazado con plomo, eliminando reacciones de fisión rápida del Tamper por los neutrones de la etapa de fusión,
de modo que aproximadamente el 97% del rendimiento total resultó únicamente de fusión termonuclear. Como tal, fue una de las bombas nucleares más limpias jamás creadas, ya que la mayoría de la intensidad radioactiva de la lluvia nuclear es causada por la creación de productos de fisión, y había un fuerte incentivo para esta modificación, ya que la mayoría de la lluvia de una prueba de la bomba probablemente habría descendido sobre territorio soviético poblado. El principal resultado científico de la prueba fue la verificación experimental de los principios de cálculo y diseño de cargas termonucleares multietapa, y también confirmó la teoría de que no existe un límite fundamental para el poder de una carga termonuclear. Sin embargo, detrás del triunfo tecnológico y la demostración de poder geopolítico del programa nuclear soviético, se escondía una historia de devastación humana y ambiental de proporciones casi inimaginables. El sitio de pruebas de Semipalatinsk, donde se detonó el RDS-1 y cientos de dispositivos nucleares subsecuentes, estaba rodeado de comunidades kazajas que nunca fueron informadas adecuadamente sobre los peligros de la radiación a los que estaban siendo expuestas. El Instituto de Medicina de Radiación y Ecología en Semey estima que en la vecindad del sitio de pruebas nucleares de Semipalatinsk, entre 500.000 y 1 millón de personas fueron expuestas a dosis sustanciales de radiación en los años 1949 a 1962. Cuando se realizó la última detonación sobre el suelo, estudios de salud de poblaciones expuestas a la lluvia radioactiva de las pruebas atmosféricas de Semipalatinsk indicaron un aumento dramático en algunas formas de cáncer que disminuyó desde los años 80, aunque no a niveles del período previo a las pruebas nucleares. El cáncer no es el único riesgo de salud, ya que los expertos han documentado niveles elevados de enfermedad cardiovascular y envejecimiento prematuro en las poblaciones afectadas. Los defectos de nacimiento son hasta 10 veces más altos en las áreas afectadas, con mayor probabilidad de deficiencias mentales en niños nacidos de padres que fueron expuestos a la lluvia radioactiva de las pruebas, incluyendo pesadillas, depresión, frustración, agitación, mientras que el impacto físico incluye hemorragias de tractos respiratorios, bocas, genitales y cambios en mucosas y piel. La dispersión de contaminantes radioactivos, como resultado de las pruebas nucleares, también tuvo impactos sobre el medio ambiente, con evidencia de daño y perturbación a ecosistemas que resultó en cambios ecológicos de largo plazo. El desplazamiento humano de áreas del sitio de pruebas y la negación de acceso a recursos contaminados, como tierra y pesquerías, ha tenido impactos negativos adicionales sobre las comunidades afectadas. El científico nuclear soviético y disidente Andrei Sakharov estimó en 1958 que el carbono 14, liberado por las pruebas atmosféricas, causaría 10.000 muertes y otras lesiones de salud por la radiación de baja intensidad, una predicción que probablemente subestimó el impacto real, considerando décadas adicionales de pruebas que seguirían. El legado de salud de radionúclidos de vida larga, como el carbono 14, representa lo que algunos expertos han llamado la indefensión de generaciones futuras contra nuestros actos, un problema ético profundo que trasciende fronteras nacionales y periodos históricos. Las instalaciones de producción nuclear también dejaron su propia huella de contaminación ambiental y exposición humana a la radiación. Chelyabinsk 40, rebautizado como Ozersk, es considerado el lugar de nacimiento del programa de armas nucleares de la Unión Soviética y hoy permanece como la instalación nuclear más grande e importante de Rusia, manejando desechos nucleares. Las operaciones de producción de plutonio en estas instalaciones generaron cantidades masivas de desechos radioactivos que fueron dispuestos con estándares de seguridad que hoy serían considerados criminalmente negligentes, contaminando ríos, lagos y acuíferos subterráneos. Los trabajadores en estas instalaciones, muchos de ellos prisioneros del Gulag y trabajadores forzados, fueron expuestos a niveles de radiación que garantizaban enfermedades y muertes prematuras, sacrificios humanos que el Estado soviético
consideraba aceptables en la búsqueda de paridad nuclear con Estados Unidos. Las ciudades cerradas nucleares operaron bajo un velo de secreto tan absoluto que las familias de trabajadores que murieron de enfermedades relacionadas con la radiación frecuentemente nunca conocieron la verdadera causa de muerte de sus seres queridos. La carrera armamentística nuclear desatada por el éxito del programa atómico soviético transformó fundamentalmente la naturaleza de las relaciones internacionales y la estrategia militar, creando la doctrina de destrucción mutua asegurada que definiría la política de la Guerra Fría. La existencia de arsenales nucleares en ambos lados del telón de acero significaba que cualquier conflicto directo entre las superpotencias conllevaba el riesgo de aniquilación mutua, una realidad que paradójicamente contribuyó a mantener una paz inestable entre Estados Unidos y la Unión Soviética, incluso mientras competían ferozmente por influencia global. Sin embargo, esta paz se vio repetidamente amenazada por crisis, como el enfrentamiento sobre Berlín, la crisis de los misiles cubanos y el conflicto fronterizo chino-soviético, momentos en los que el mundo se acercó peligrosamente al abismo de la guerra nuclear. Las armas nucleares soviéticas jugaron un papel importante en la formulación de la política espacial soviética, ya que la necesidad de sistemas de entrega de armas nucleares, comando y control y alerta temprana influyó en el desarrollo del programa espacial soviético. El programa nuclear soviético también tuvo profundas implicaciones para la proliferación de armas nucleares más allá de las dos superpotencias originales. El conocimiento y la asistencia técnica soviética eventualmente ayudaron a China a desarrollar sus propias armas nucleares, una transferencia de tecnología que irónicamente contribuyó a la ruptura sino-soviética cuando China buscó independencia estratégica de Moscú. La existencia de múltiples potencias nucleares aumentó la complejidad del control de armas y la estabilidad estratégica, creando nuevos escenarios de escalada y nuevas posibilidades de accidentes o malentendidos que podrían desencadenar un intercambio nuclear. Después del colapso de la Unión Soviética en 1991, surgieron preocupaciones urgentes sobre la seguridad y el control de las vastas reservas de armas nucleares y material fisible dispersas por el territorio de la ex-Unión Soviética, con temores de que armas o materiales pudieran caer en manos de estados hostiles o grupos terroristas. La narrativa del programa atómico soviético plantea cuestiones éticas profundas sobre la moralidad de las armas de destrucción masiva, el equilibrio entre seguridad nacional y derechos humanos, y la responsabilidad de los estados hacia sus propios ciudadanos y las generaciones futuras. Los espías que robaron secretos atómicos para la Unión Soviética frecuentemente justificaban sus acciones con argumentos idealistas sobre prevenir el monopolio estadounidense de armas nucleares y mantener el equilibrio de poder global, pero las consecuencias de sus acciones incluyeron no solo la carrera armamentística nuclear, sino también el sufrimiento de poblaciones kazajas, rusas y de otras repúblicas soviéticas que fueron sacrificadas en el altar del prestigio nuclear. Klaus Fuchs, interrogado sobre sus motivaciones después de su arresto, articuló una creencia en que el conocimiento científico no debía ser monopolizado por una sola nación, una posición que ignora convenientemente los costos humanos del programa nuclear que su espionaje ayudó a acelerar. La ejecución de Julius y Ethel Rosenberg en Estados Unidos por espionaje atómico permanece controvertida hasta hoy, con debates continuos sobre si la evidencia justificaba las sentencias de muerte, particularmente en el caso de Ethel Rosenberg. Los científicos soviéticos que trabajaron en el programa nuclear enfrentaron sus propios dilemas morales, atrapados entre su deber patriótico hacia su país, su pasión por la ciencia de vanguardia y el creciente conocimiento de las consecuencias humanitarias de su trabajo. Andrei Sakharov, quien más tarde se convertiría en un prominente disidente y activista por los derechos humanos, inicialmente trabajó con entusiasmo en el programa de armas termonucleares soviéticas antes de que sus preocupaciones sobre los efectos de la radiación y la moralidad de las armas nucleares lo llevaran a oponerse públicamente a las pruebas atmosféricas
y eventualmente a desafiar al régimen soviético. La transformación de Sájarov de arquitecto de armas nucleares a crítico del militarismo soviético ilustra la tensión inherente entre la excelencia científica y la responsabilidad ética, una tensión que permanece relevante en la era contemporánea de inteligencia artificial, biotecnología y otras tecnologías potencialmente transformadoras. El legado del programa atómico soviético se extiende mucho más allá del colapso de la Unión Soviética, con consecuencias que continúan manifestándose en el presente. Las instalaciones nucleares heredadas por Rusia y otras ex-repúblicas soviéticas representan desafíos masivos de desmantelamiento, descontaminación y gestión de desechos que requerirán décadas y recursos económicos enormes para abordar adecuadamente. El sitio de pruebas de Semipalatinsk, cerrado en 1991 después de que Kazajstán independiente prohibió las pruebas nucleares en su territorio, permanece contaminado con radiación residual y representa un problema de salud pública continuo para las comunidades cercanas. La lluvia radioactiva silenciosa continúa cobrando víctimas décadas después del cese de las pruebas, con el legado de cánceres, defectos de nacimiento y trauma intergeneracional transmitido a nuevas generaciones que nunca presenciaron las explosiones originales, pero heredaron sus consecuencias biológicas. El conocimiento de estas poblaciones afectadas sobre su exposición a la radiación fue típicamente mínimo durante la era soviética, con el gobierno manteniendo secreto sobre las pruebas y sus efectos de salud, una política que negó a las víctimas incluso el reconocimiento básico de su sufrimiento y acceso a atención médica especializada. En el contexto geopolítico contemporáneo, la historia del programa atómico soviético ofrece lecciones importantes sobre proliferación nuclear, espionaje industrial y tecnológico y los desafíos de controlar tecnologías de doble uso en un mundo globalizado. El éxito del espionaje soviético en penetrar el proyecto Manhattan, considerado uno de los secretos mejor guardados de la Segunda Guerra Mundial, demuestra la dificultad fundamental de mantener el control sobre conocimiento científico y tecnológico una vez que ha sido desarrollado, particularmente cuando hay actores estatales sofisticados con recursos sustanciales dedicados a obtenerlo. Esta realidad tiene implicaciones directas para debates contemporáneos sobre control de exportaciones de tecnologías avanzadas, ciberseguridad y la protección de propiedad intelectual en sectores estratégicos como semiconductores, inteligencia artificial, biotecnología y computación cuántica. La tensión entre la apertura científica necesaria para el progreso tecnológico y las preocupaciones de seguridad nacional sobre la transferencia de conocimiento a adversarios potenciales permanece tan relevante hoy como lo fue en la década de 1940. El programa nuclear soviético también ilustra la capacidad de estados totalitarios para movilizar recursos masivos hacia objetivos estratégicos específicos, independientemente de los costos humanos o económicos. La creación de ciudades cerradas enteras dedicadas a la producción de armas nucleares, la conscripción de cientos de miles de trabajadores y científicos y la disposición a exponer deliberadamente a poblaciones civiles a radiación en nombre de objetivos militares reflejan una lógica de seguridad nacional, llevada a extremos que muchas democracias encontrarían políticamente imposibles de implementar. Sin embargo, esta capacidad de movilización también tuvo costos ocultos masivos en términos de eficiencia económica, innovación tecnológica más amplia y el desarrollo humano de millones de ciudadanos soviéticos cuyas vidas fueron constreñidas por las demandas del complejo militar industrial. El eventual colapso económico de la Unión Soviética estuvo en parte relacionado con la insostenibilidad de dedicar una porción tan grande de su economía a gastos militares y de seguridad, incluyendo el mantenimiento de un arsenal nuclear masivo y la infraestructura industrial asociada. La documentación histórica del programa atómico soviético ha sido significativamente expandida por la desclasificación de archivos después del colapso de la Unión Soviética, permitiendo a historiadores y analistas una comprensión mucho más completa de las operaciones internas del programa,
las contribuciones específicas del espionaje y las realidades de vida para científicos y trabajadores en las ciudades cerradas. Estos archivos confirmaron muchos aspectos del programa que habían sido objeto de especulación occidental, incluyendo el papel central de la inteligencia robada en acelerar el desarrollo soviético, la extensión de la red de espionaje dentro del proyecto Manhattan y la inocencia de figuras como Oppenheimer que habían sido falsamente sospechadas de colaboración soviética. Sin embargo, muchos aspectos del programa nuclear soviético permanecen oscuros o clasificados, particularmente detalles sobre diseños de armas específicas, producciones totales de material fisible y el alcance completo de la contaminación ambiental y exposición humana a la radiación. La Rusia contemporánea ha sido selectiva sobre qué aspectos del legado soviético nuclear está dispuesta a discutir públicamente, con sensibilidades particulares sobre cuestiones que podrían generar demandas de compensación de comunidades afectadas o críticas internacionales de prácticas de seguridad. La dimensión humana del programa atómico soviético, las historias de científicos trabajando bajo presión inmensa, espías arriesgando sus vidas por convicciones ideológicas, trabajadores expuestos a radiación letal y comunidades enteras transformadas en conejillos de indias, ofrece perspectivas profundas sobre cómo individuos navegan dilemas morales extremos en contextos de ideología política intensa y conflicto geopolítico. Los científicos soviéticos que construyeron la bomba estaban motivados por una compleja mezcla de patriotismo, miedo a las consecuencias del fracaso, orgullo profesional en resolver problemas científicos extraordinariamente difíciles y, en algunos casos, genuina creencia en el proyecto comunista. Los espías que robaron secretos atómicos operaban bajo motivaciones igualmente complejas, con figuras como Klaus Fuchs articulando justificaciones idealistas sobre prevenir el monopolio de poder destructivo, mientras enfrentaban el conocimiento de que serían vistos como traidores por las sociedades que los habían acogido. Las víctimas kazajas de las pruebas nucleares en Semipalatinsk, por su parte, frecuentemente no tenían voz en absoluto sobre su destino. Poblaciones indígenas y rurales cuyos territorios ancestrales fueron apropiados para pruebas de armas sin consulta significativa y cuyos sufrimientos subsecuentes fueron ignorados o minimizados por autoridades que priorizaban secreto estatal sobre bienestar humano. En reflexión final, la historia de cómo los soviéticos desarrollaron la bomba atómica es fundamentalmente una narrativa sobre el precio de la paridad nuclear y las contradicciones inherentes en la búsqueda de seguridad a través de armas de aniquilación mutua. El triunfo técnico representado por el RDS-1 y las armas termonucleares que siguieron estableció a la Unión Soviética como una superpotencia capaz de desafiar la hegemonía estadounidense, transformando fundamentalmente la política global y creando las condiciones para un mundo bipolar definido por la amenaza constante de holocausto nuclear. Sin embargo, este triunfo fue construido sobre fundaciones de espionaje masivo que representó la mayor brecha de seguridad en la historia estadounidense, trabajo forzado y exposición deliberada a radiación que causó incontables muertes y una contaminación ambiental cuyas consecuencias continúan manifestándose generaciones después. La ironía central del programa atómico soviético es que al alcanzar exitosamente paridad nuclear con Estados Unidos, la Unión Soviética no aumentó su seguridad, sino que en cambio creó las condiciones para una carrera armamentística que consumió recursos económicos masivos que podrían haber sido dedicados al desarrollo humano, perpetuó tensiones internacionales que llevaron al mundo repetidamente al borde de la guerra nuclear y dejó un legado de contaminación radioactiva que afectará a poblaciones durante milenios. Esta historia permanece profundamente relevante en el siglo XXI, cuando nuevas tecnologías potencialmente transformadoras plantean cuestiones similares sobre control de proliferación, espionaje tecnológico, equilibrio entre seguridad nacional y derechos humanos, y la responsabilidad de científicos e ingenieros por las consecuencias de su trabajo. Las lecciones del programa atómico soviético
sobre los límites del secreto en la era de la ciencia globalizada, los costos ocultos de la competencia militar tecnológica intensiva y la vulnerabilidad de poblaciones marginalizadas a ser sacrificadas por objetivos estratégicos estatales, merecen consideración cuidadosa por líderes políticos, científicos y ciudadanos que enfrentan dilemas similares en dominios tecnológicos contemporáneos, desde inteligencia artificial hasta edición genética.